ese fue julio, el mes con el mayor número de temblores en lo que va del año, porque habitamos el área sísmica más activa del planeta y tenemos que estar siempre alerta por si nos sorprende un sismo de gran magnitud. Bien, desde que Federico Andajasi publicó El Anatomista, se convirtió en uno de los autores argentinos más leídos. Su tema era el descubrimiento del clítoris, que por extraño que parezca, era un órgano considerado del demonio. El libro de los placeres prohibidos, su más reciente publicación y que trajo a la Feria Internacional del Libro de Lima, se ocupa de Johannes Gutenberg, de quien ha descubierto que se trata del primer pirata editorial de la historia y que la imprenta que inventó tenía ese objeto. La piratería, como diría Rubén Blades, sorpresas te da la vida. ¿Qué conocemos sobre el origen de la imprenta, de los libros? ¿Quién inventó la imprenta? No. ¿Quién inventó la imprenta? La verdad, no, ni idea. ¿Quién inventó la imprenta? No sé. ¿Sabe quién inventó la imprenta? Gutenberg. A todos en la escuela nos enseñaron que el inventor de la imprenta fue el caligrafista y orfebre alemán Gutenberg, Johannes Gutenberg. Casi nadie cuestionaba su gran hazaña para el mundo, hasta la aparición del libro de los placeres prohibidos, escrita por Federico Andajasi y presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde aparece un Gutenberg talentosísimo, pero también lo describe como el falsificador más audaz de todos los tiempos. Creemos que Gutenberg fue el inventor de la imprenta. Y Gutenberg no solamente que no inventó la imprenta, sino que, como decía, inventó una máquina para falsificar manuscritos, pero además él era discípulo de quienes muchos sostienen que fue el verdadero inventor de la imprenta, que fue Lorenz Koster, que fue un holandés que vivía en Haarlem, a quien verdaderamente se le atribuye la invención de la imprenta, y de hecho Gutenberg fue discípulo de Lorenz Koster y consta en los archivos de Haarlem que alguien, un discípulo, le robó sus tipos móviles a Koster, y es muy probable que ese alguien haya sido Gutenberg. Investigando sobre la biografía de Gutenberg me encontré con varios pasajes muy polémicos, muy poco verosímiles, con pasajes lisa y llanamente que me parecía que no eran ciertos. Y entonces decidí ir a las fuentes y ahí descubro que en realidad toda la información que existe sobre Gutenberg, diría yo, la constancia de que Gutenberg existió, son todos los archivos judiciales, porque él padeció muchísimos juicios a lo largo de su vida por estafa, juicios por parte de sus socios. De hecho, en el libro están reproducidos ahí los documentos de la época. Entonces, incluso uno que me llamó muchísimo la atención es una mujer que lo denuncia por falsa promesa de matrimonio. Gutenberg llega a fabricar alrededor de 300 Biblias antes de que se conociera el fraude, ¿no? Entonces, ya después, como libro impreso, por supuesto, son muchísimas más contemporáneas a Gutenberg, pero como libro pirata llega a falsificar unas 300 Biblias, ¿no? El nombre de la imprenta surgió después del invento de Gutenberg. En realidad, el término en alemán que utilizan ellos es el nombre de la empresa para falsificar que habían hecho. Pero no, imprenta se llamó luego. Es un invento, es un nombre que no le pone Gutenberg a su máquina, que de hecho no tenía ese fin. Era una máquina para falsificar. Y en general las máquinas para falsificar no tienen nombre. Los nombres se les ponen después cuando las cosas de alguna manera se normativizan. Johannes Gutenberg nació en 1936, una época en que los libros eran escritos a mano en monasterios por diestros copistas, analfabetos, con una caligrafía artística e impecable. Estos ejemplares solo los leían o coleccionaban aquellos de noble linaje que pudieran pagarlos y los de alto cargo en la curia romana. Y estaba prohibido que salgan de las bibliotecas.
Es cierto que fue él quien democratiza la lectura, quien democratiza el libro, y hubiera sido imposible la masificación de la cultura sin la existencia de Gutenberg, y hubiese sido imposible también la existencia de la narrativa si no fuese por Gutenberg. Los escritores somos hijos de Gutenberg, porque antes de Gutenberg los libros eran sagrados. Gutenberg los vulgariza, y al vulgarizarlos hace que nosotros, los vulgares escritores, podamos acceder también al vulgo, a la mayor parte de la gente. El Quijote hubiera sido impensable si no fuera porque existió Gutenberg. Federico Andajasi ha escrito una novela de extraordinaria profundidad con los recursos de la intriga y el suspenso de los mejores thrillers. Pues en esta historia hay un crimen por resolver. En el monasterio de las adoratrices de la Sagrada Canasta, un extravagante y lujurioso burdel a las orillas del Rin, Zelda, una de las más antiguas y requeridas meretrices, consagrada a la práctica de los placeres prohibidos, ha sido desollada viva, y el terror se ha apoderado de todas sus compañeras. La impecable reconstrucción de los escenarios medievales transporta al lector a las diferentes ciudades europeas del siglo XV. Los escritores nunca queremos revelar cuánto hay de cierto y cuánto hay de falso en nuestras novelas, cuánto hay de ficción. Pero yo siempre digo, existe una manera de guiar al lector. Todo aquello que parece más inverosímil y más increíble, es verdad. Eso no suele fallar. En relación al libro de los placeres prohibidos, lo que sí puedo decir es que todo lo atinente a la biografía de Gutenberg está reconstruido en base a documentos. Todo lo demás, algunas cosas son ficción, algunas cosas no, y tal vez este libro de los placeres prohibidos realmente exista hasta el día de la fecha. El libro de los placeres prohibidos me demandó muchísima investigación. De hecho, como transcurre en Alemania y gira en torno de la vida de Gutenberg, que es un personaje que realmente existió, me demandó mucha investigación en muchos viajes. Estuve en Alemania, viajé a Berlín, viajé a Mainz, estuve en Holanda, en Haarlem, estuve en Bélgica. De modo que sí, afortunadamente hacer investigaciones en estos países no es tan complejo como hacerlas en la Argentina. El libro de los placeres prohibidos toca también otros temas, como la represión sexual y la doble moral de la Iglesia. Por eso inventa el libro de los placeres prohibidos, que está escondido en algún lugar, probablemente un lugar sagrado. Yo creo que si la Iglesia revelara todo lo que sabe acerca de sexualidad, estaríamos frente al tratado de sexología más grande de la historia. Pero ahora que el Papa es argentino, yo tengo que portarme bien. A mí me preguntan con mucha frecuencia, bueno, ¿qué pienso yo de que el Papa sea argentino? Y digo, bueno, esto de alguna forma me autoriza a sentirme el gran hereje, ¿no? De manera que, al margen de eso, debo decir que le tengo un gran respeto al Papa Francisco, que efectivamente siempre, y no solo ahora, hizo mucho en contra del tráfico de personas, de la trata, de la esclavitud sexual de las mujeres. Entonces es notable cómo de alguna forma el libro de los placeres prohibidos también toca estos mismos temas por los cuales tanto se interesó el Papa Francisco durante toda su vida. Él fue un enorme luchador en contra de la trata de personas. Aunque no contaremos en qué termina esta interesante obra, sí diremos que vale la pena conocer la cara oscura del inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. A pesar de su propia voluntad, Gutenberg terminó lejos de siendo aquel estafador próspero que creyó que iba a ser, terminó siendo el modesto y pobre inventor de la imprenta, porque murió en la pobreza, además. Quien hizo el negocio fue su socio, el banquero Fust, y la primera Biblia de Gutenberg no lleva la firma de Gutenberg, lleva la firma de Fust, que era el banquero.
De manera que es notable porque murió pobre, murió en el anonimato y muchos siglos después se reivindicó la figura de Gutenberg. El arte de la falsificación de la Edad Media se ha transformado en millones de consumidores y millones de dinero. Hoy lo conocemos como piratería. Yo tengo el enorme privilegio de ser el autor argentino más pirateado de todos los tiempos. Y digo que es un privilegio porque, a ver, los escritores tenemos dos grandes problemas. Cuando nos piratean estamos en problemas porque nos produce un perjuicio muy grande. Pero si no nos piratean, quiere decir que a nadie le interesa nuestra obra. Entonces, de alguna forma también los autores le estamos en deuda a aquellos que piratean libros. Todos mis libros se han hecho en versión pirata, desde El Anatomista en adelante, en versión impresa, en versión virtual. Y te diría que algunos millones de libros se han pirateado. Sí, mis libros se han traducido a varios idiomas y hay países donde la piratería es una industria muy grande. Entonces, sí, podría decir que lamentablemente se han pirateado mis títulos en varios millones. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con Juan Manuel Roca, otro notable invitado a la Feria del Libro.